ocasión queremos agradecer la presencia totalmente en vivo de tres expertos en el desarrollo organizacional. Por Argentina está Hernán Di Filippo, por Brasil Claudia Mourão y Gabriela Corbeto del Perú. Queremos darles la bienvenida, agradecer a nuestro público que se mantenga con nosotros y dar inicio, si les parece bien, a uno de los temas más atrayentes del foro en este día. Todos han sido muy importantes y relevantes, pero la información que vamos a compartir ahora, por supuesto, que le va a servir a nuestro público que nos escucha en línea en este momento, porque habla directamente de unas buenas prácticas que son necesarias sobre cómo dirigir a los equipos en época de cambio. Para dar inicio a esta charla, quisiera hacer una pregunta y, por supuesto, dar oportunidad cuando la conteste nuestro invitado a que salude al público. Está con nosotros Hernán Di Filippo de la Argentina. Hernán, ¿cuál dirías que es el nuevo rol que están jugando los líderes de las organizaciones en el entorno actual? Y bueno, ¿cómo hacer para frente a semejante momento hacerse cargo de lo que pasa, teniendo que generar claridad en un momento de incertidumbre, ¿no? Entonces, el rol de los líderes es fundamental, aun cuando no tengan la claridad de lo que va a ocurrir, o por lo menos, bueno, frente a este momento tan terrible, de cuánto más va a durar toda esta situación. Organizaciones que han tenido que sacar gente, o despedir gente, o encontrar caminos para lograr desvinculaciones, organizaciones que han desaparecido porque su objeto ya no tiene sentido, organizaciones que han tenido que modificar sus modelos de negocio o sus operativas básicas para poder seguir funcionando. Entonces, un momento desde el punto de vista de negocio y organizacional terrible, y el rol relevante de los líderes de estar cerca de la gente y tratar de generar claridad, al menos en el rumbo y en lo que se pueda, ¿no? Y de estar más presentes, de estar más cercanos, y obviamente de ser más empáticos. Hay que entender que las organizaciones son de personas y para personas, entonces el factor común somos las personas. Entonces, ¿cuán relevante que los líderes puedan hacerse cargo del factor humano en estas circunstancias, ¿no? Y después, bueno, por otro lado, digamos ahí, hablando un poco también como de liderazgo, entendiéndolo como autoridad o jerarquía o responsabilidad, pero también hay gente o habemos personas que tenemos esas características de liderar o de tener una actitud y una aptitud para el liderazgo que tienen que ver con acompañar, con facultar, con desafiar, con empoderar a otros, con reconocer. Y bueno, también muy importante que es que estas personas puedan tener ese tipo de actitud y colaboración frente a un momento como este. Quisiéramos pasar a otra pregunta con Claudia Mourão, de Brasil, y dirigirnos a las sugerencias sobre la comunicación que debe tener el líder hacia su equipo. ¿Y cuál es la relevancia de tener esto en cuenta? Claudia. Estar em contato com o líder. Por outro lado, temos líder que tem que perceber isso todo e se poner ajustando para comunicar-se bem com diferentes estilos. Então, me gostaria aqui também dizer que o líder também necessita de ser compreendido. Então, é diálogo muito forte que o líder deve de ter com sua equipe para que eles se sintam em confiança e possam estabelecer diálogos construtivos para os resultados eficazes. Hay un desgaste, y vuelvo a lo que recomendaba Claudia al principio, sobre las reuniones que desgastan, ¿no? Hay algunas que son eternas y hacerlas como mucho más puntuales, pero a la vez dedicarle tiempo a esas cosas que antes pasaban en la oficina, y esos rituales que fuimos perdiendo y que son necesarios para conectarnos humanamente, ¿no? Entonces, creo que sí, otra cosa que podría rescatar de esto de la virtualidad es que la gente, lo que yo he sentido en mis workshops virtuales, es que la gente introvertida
se anima más a participar. A lo mejor no prende la cámara, eso no me gusta nada, pero sí participa de algún tablero, ¿no? De alguna cosa colaborativa que uno hace, y se empiezan a expresar más que cuando estamos en vivo e indirecto, ¿no? Pero me parece que la comunicación hoy tiene como un sentido que hay que entender la diferencia de las personas y cómo interactuamos, ¿no? Con eso. A ver, por un lado, la efectividad de las reuniones en el sentido de que no sean eternas, pero sí de tener reuniones para poder entender la relevancia de este momento y poder tener un cierto atisbo de la claridad de hacia dónde vamos, ¿no? O al menos, si el rumbo es el mismo, más allá de que el río está movido o que el mar está con unas olas enormes, es decir, saber hacia dónde vamos y cómo queremos ir, me parece un tema muy, muy, muy importante. Y después, esto otro que seguramente vamos a seguir hablando, que es entender quién es quién, ¿no? Y también, que es una cosa que vemos mucho en los líderes que pueden ser fantásticos en un montón de cosas, pero que no son de repente fantásticos para comunicar o para comunicarles a todos. Entonces, esta otra recomendación de apoyarse con otros para poder llegarle mejor a la gente o poder llegarle mejor a unos y a otros. Okay. ¿Cómo podemos hacer del trabajo remoto un espacio, y esto es sumamente interesante, un espacio digno, alentador, humano? Es empatizar, ser empáticos, entender las realidades, ponernos en el lugar del otro, y también para los líderes saber dónde estamos parados nosotros con eso. Y yo digo empatía con uno mismo, sé que la palabra de empatía es para con los otros, pero también hay que encontrar como la comprensión de uno mismo de que también no puede tener ni las soluciones ni las respuestas, lo cual para lo que decías de la pregunta de humanizar, hacerlo más digno, más alentador, también hay que co-crear, ¿no? Yo estoy trabajando con varios equipos de trabajo con Buenos Aires, con Lima, con Uruguay, que estamos trabajando en cómo hacer que esos rituales, como decía antes, que pasaban en la oficina, que nos humanizaban, lo de tomar un café, un mate, compartir un almuerzo, tener esas conversaciones más relajadas, si se quiere, o hasta a veces las usamos para trabajar, pero más informales, cómo las rescatamos y esos rituales los volvemos virtuales, ¿no? Y hay que co-crearlos y no se le tiene que ocurrir solamente al líder. Tenemos que hacerlo de forma de co-crear, de co-diseñar, de coparticipar, colaborar. Entonces, mi propuesta a hacer un lugar más digno, más alentador y humano es que el líder primero tome conciencia y abra esas realidades con su equipo, entienda, hay talentos ocultos, hay un montón de cosas que se pueden aprender a través de estos espacios nuevos, y hay que crear los otros que mantengan ese sentido de equipo y esa humanidad que nos conecta. Hernán, tú podrías darnos tu opinión, pero primero explícanos qué es eso del mate. Es una tradición que bueno, que es tomar una bebida que se llama la yerba mate, que es unas hojas trituradas, es una infusión, pero como si fuera un té, pero que se toma con toda esa yerba, ¿sí? O esas hojitas trituradas y tronquitos, con un agua a una determinada temperatura, conjuntamente con lo que ustedes llaman un popote, o lo que nosotros decimos una pajita, y bueno, tanto la gente de Argentina, como de Uruguay, como Paraguay, también en Brasil, y también en Chile, tomamos mates distintos, pero bueno, esa es una tradición, y justamente tiene que ver con algo compartido, que ahora, bueno, está medio restringido, porque no nos vemos y porque no se lo podemos dar al otro, pero es una práctica de yo tomo, tú tomas, y va pasando, ¿sí? ¿Se entendió un poco? Ya con esa explicación te puedo preguntar tu opinión acerca de esta misma pregunta. ¿Cómo hacer de el trabajo a distancia un espacio digno, alentador, humano? Tiene que ver con estar cerca, tiene que ver con entender justamente quién es el otro, qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que tenemos que hacer juntos. Yo, por ejemplo, lo que vivo, o lo que se me toca vivir ahora es, por ejemplo, desde hace varios meses, de trabajar con otros consultores que nunca nos hemos visto físicamente,
¿sí? Y conocernos y entender sus tiempos y su idiosincrasia y su cultura y en qué momento trabajan, en qué momento pueden trabajar mejor, qué restricciones de horarios tienen, cómo son, cómo procesan. Tiene que ver con eso, ¿no? Con entender, y también con lo que decía Gabriela, y también lo enfatizaba Claudia, con conocernos un poco más, entendernos un poco más en lo que nos sale bien, lo que nos sale mal, lo que nos gusta, y encontrar cómo compatibilizar conjuntamente con los otros. No digo que sea fácil, pero sí digo que es importante y que requiere tiempo, ¿sí? Y lo que van a decir, como ese fine tuning, ¿no? Como esa adaptación para que la cosa pueda ir andando un poquito mejor. Yo creo que, bueno, que son tiempos donde no podemos pretender grandes eficiencias o tremendas productividades, pero sí meditar sobre estos puntos para poder lograr al menos cierto grado de eficacia. Ahora necesitamos compreender lo que pasa no entorno de nuestro equipo, en sus casas, en sus ambientes, para que ellos tengan condiciones de negociar, hacer una negociación con sus esposos, esposas, hijos. Como le dijo Gaby, es una situación que puede ocurrir. Entonces, hacer una negociación. Yo voy a volver para la comunicación. Siempre el diálogo es la mejor solución. Eso vale para la situación interna de casa, ¿no? De ambiente familiar. ¿Cómo mantener a los equipos remotos integrados? Todo lo que tiene que ver con entender el estilo de pensamiento, el comportamiento, los factores motivacionales, tanto individuales como grupales, es fundamental en este momento para entender quién es quién y justamente entender mis capacidades, mis debilidades o mis áreas de oportunidad, y también entender quién es el otro y cómo tengo que hablarle y cómo puedo llegarle de una manera más efectiva y qué es lo que le pasa o cómo va a filtrar las cosas. Entonces, eso me parece un punto importante. Y después lo otro es tener espacios espontáneos para que podamos hablar, ¿sí? O que el líder también habilite, él o los líderes, o la gente en general, habilite a que, che, si querés hablarme, o si necesitas hablarme, hagámoslo, o me avisas y hablamos y nos ponemos de acuerdo y te ayudo en tal tema. Otro punto, otra recomendación importante es capacitarnos y coachearnos entre nosotros en los temas que veamos que son necesarios. Entonces esas serían mis recomendaciones, que quizás es muy de sentido común, pero es lo que se necesita. Pensando en prácticas, se me venía a la cabeza, ahora estamos trabajando con un equipo en Buenos Aires, que es un programa que vamos a hacer que es como On Your Shoes, es estar en los zapatos del otro. Y en esto de que dice Hernán de conocerse, también es conocer lo que hace el otro, porque a veces nos enojamos con no nos mandaron a tiempo, no nos hicieron, estamos en esto del loop o el círculo vicioso de no nos mandaron, no nos hicieron, no nos escriben las cosas como nosotros le pedimos. Entonces es un poco trabajar en los zapatos del otro también de manera empática, de conocer que socios por un día se dice a veces, ¿no? Hacer alguna actividad de que ahora socios por un día no va a ser físico, pero se hacen en conversaciones de uno a uno con los equipos para que le cuente qué hacen su día, le muestren la pantalla y puedan ver cómo realmente es su rol y por qué hace ciertas cosas y por qué no las hace, ¿no? Y encontrar como un lugar de acuerdo, como dice Claudia, importante la comunicación, más acuerdo. Si la comunicación era importante, ahora creo que ahora no hay excesos de comunicación, creo que todo debe ser mucho más comunicado y permanentemente. Y lo que decía Hernán de los espacios espontáneos son los más difíciles. Entonces hay que crear los líderes, ahí sí tienen la posta los líderes de crear uno a uno. Reuniones uno a uno para ver y tener la sensibilidad, porque la espontaneidad, a algunos que son más tímidos, puede costarle un poco más acercarse a su líder, así que ahí está un poco la pelota en la cancha en el líder, en poder identificar quién no se le acerca o quién no le va a plantear ciertas cosas más difíciles, porque no tiene esa espontaneidad de la oficina, por ejemplo, ¿no? Claudia, entonces, con lo que hemos estado escuchando, quiero pensar que tenemos que tener, y se están teniendo prácticas y nuevas herramientas empleadas en las organizaciones para motivar a los colaboradores a participar, bien sea del trabajo a distancia, bien sea de la productividad. ¿Qué nos dirías tú ahí? Es importante que los líderes
estén cerca y al mismo tiempo se tornem um espaço para perceber como os liderados estão a hacer sua movimentação. Então, ser flexível, aprender a ser flexível, porque muitos não sabem. Então, é uma nova forma de aprendizagem. Outra questão importante, os horários fijos não significam que os empregados vão entregar as respostas. Muitos estão percebendo que quando se há confiança e instrumentalizar os empregados para que eles se sintam motivados, muito encantados com a maneira como o liderazgo está atuando, le hace mais comprometido. Eles estão se comprometendo mais com as entregas. Então, as tarefas estão sendo melhor entregues, com mais produtividades. Isso está a ocorrer aqui. E, de novo, eu vou dizer que os líderes que eu estou fazendo mentoria e coaching estão encantados como através do diálogo assertivo, porque diálogo todos hablam, não só o líder habla. Então, é necessário, como Gabi ha dicho sobre a escuta ativa, é importante. Por isso, os líderes estão procurando trabalhar a si mesmo em sua inteligência emocional para agregar estas ferramentas y aplicar en su liderazgo. Yo he estado usando herramientas virtuales en las que me he enganchado. Antes medio que estaba media reacia porque siempre prefiero lo presencial, pero empecé a incursionar porque esto después de un rato cansa, entonces ¿cómo hacemos para que participen de otra manera? Entonces yo uso Miro, que es un tablero colaborativo, como si fuera nuestro afiche con los post-its, y es muy entretenido, engancha, genera ese engagement de me están preguntando y estoy participando, y ahí opina todo el mundo. Hay un montón de versiones, no estoy haciendo publicidad, sino que es la herramienta que yo estuve usando y puedo dar fe. Uso Menti, que también es un sistema también que nos permite integrar conversación, diálogo, de nuevo sentirse escuchado, aunque no hable, pero puedo opinar desde ese lugar. Después yo uso Points of View, hablando de lo que mencionaba Claudia de team coaching, ¿no? Para trabajar con los equipos. Points of View es una herramienta, está virtual, es gratuita, es una forma de activar conversaciones más profundas. Hay hoy recursos virtuales que nos permiten simular, si se quiere, el espacio físico, ¿no? Y entonces ese era como mi aporte desde la práctica que he venido haciendo. Es importante que los líderes entiendan la relevancia de ver cómo sus seguidores están entendiendo lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, el habilitar al diálogo, el poder, de alguna manera, generando confianza, habilitar a que el otro pueda decir o parafrasear lo que entiende de lo que se le está diciendo, me parece extremadamente relevante. Y vuelvo a marcar otro tema que sí me parece central, que es que cuando uno trabaja los temas de integración, de autoconocimiento entre la gente, cuando se toma un tiempo para hacerlo realmente a conciencia, las cosas cambian en los equipos y se habilita incluso a poder hacer un mejor planeamiento estratégico, a poder ver las cosas con una mayor amplitud. La generación de confianza habilita que después la alineación, tanto estratégica como operativa, sea mejor. Quiero finalizar esta mesa de trabajo tan intensa con tantos conceptos valiosos, con tantas ideas que nutren los conceptos que tiene nuestro público que nos está escuchando, ahora mismo en línea, en vivo, con la última pregunta para Gabriela Corvetto. Regálanos algunos tips sobre cómo el líder puede oxigenarse, llenar su mente para acompañar con efectividad a su equipo a través de este entorno que por supuesto se ha vuelto inesperado e inestable y lleno de cambios. Hoy justamente hay un montón de líderes más senior que no utilizan tanto las herramientas virtuales o no son de comunicarse de esta manera.
aprender de los jóvenes esa habilidad digital es un gran recurso. Para mí, bueno, podría estar hablando todo el día, porque me gusta ese tema, pero Hernán también lo decía, el tema de generar el espacio para hablar de estas cosas, ¿no? Porque si no estamos siempre, me pasa con los equipos, ¿no? Yo tengo team meeting, yo tengo la reunión mensual, sí, pero tiene una lista de cosas que es de checklist, ¿no? De estar el do de todo el día, pero es, armemos un espacio donde podamos hablar de cómo construimos el equipo y cómo lo hacemos juntos, ¿no? Así que le cedo la palabra a mis compañeros para que cuenten sus tips sobre esto. Le pedimos a Hernán Di Filippo que nos dé algunos de ellos. No mencionamos el tema de cultura, que hablando de líderes tenemos que hablar de cultura y entender qué es la cultura de la organización, o la cultura de un país, o la cultura de un equipo, o deportivo, o de trabajo, lo que fuere, ¿no? O la cultura de una familia, es la personalidad, la forma de ser que tiene, lo que fuere, ¿no? Sabemos, por ejemplo, nuestras diferencias de países, o bueno, tenemos cultura, la cultura argentina, que se mencionó, la cultura brasileña, la cultura mexicana, la cultura peruana. Hay cosas que te permiten entender los rasgos de las diferencias. La cultura es central y los líderes tienen que entender que la tienen que diseñar, ¿sí? Y que la tienen que ir moldeando. Y una de las cosas es, contribuir a ese diseño con los comportamientos que lleva a cabo. Entonces, es la temática de la coherencia, es la temática de la credibilidad, de que lo que digo realmente lo hago, lo que pienso realmente lo termino ejecutando. Eso me parece muy importante, me parece más que un tip que tiene que ver con, bueno, con que los líderes realmente sean líderes en el sentido de ser creíbles, y contribuyendo con sus comportamientos a la cultura que quieren crear. La cultura es estratégica y hay que embonar en pos de ella, ¿sí? Hacer bien, hablar con las personas con tiempo. Entonces, estando bien, va a quedarse bien en la relación. Y la otra cuestión que está muy cerca de mindfulness es la inteligencia emocional. Cuando el líder conoce sus emociones, las recibe y las identifica, transformando esos sentimientos y comprendiéndolos, lo que me parece es que las interacciones con sus equipos se quedan muy bien. Entonces, los tips son, en primer momento, cuidar de sí, para después, como Gabi también dijo, de la máscara, de la respiración, primero para sí, para después ayudar a los equipos, así también para los pares y para todo el entorno de la organización. Entonces, aquí en Brasil tenemos resultados muy... Estoy sorpresa porque estoy viendo los resultados con los equipos y con todas las organizaciones que son adherentes a mindfulness y a inteligencia emocional. Esos son los tips para agregar ahí. Muy grato. Creo que nuestro público que nos está viendo en línea, por supuesto que a lo largo de toda la charla tuvo oportunidad de captar aportaciones y conceptos muy importantes. Pero este último que ustedes señalan, Claudia Morao de Brasil, Hernán Di Filippo en Argentina, Gabriela Corbeto en Perú, son realmente muy útiles para quien nos está observando en este Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Quiero agradecerles a todos su participación, invitar al público a que continúe con nosotros con lo que tenemos que ofrecerles en adelante, pero agradecer sobre todo a nuestros participantes del Cono Sur del continente. Muchísimas gracias.